Llama al PBX 2274-900 o ingresa a nuestra página web www.clinicasantalucia.com.es. Estamos ubicados en la Suiza 209 Hielo y Alfaro. Visítanos en Facebook. Clínica Santa Lucía, su visión es nuestra misión. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. Son las 8. Bueno, el sector productivo, los grupos organizados de emprendedores, seguramente las personas más afectadas y los beneficiarios de un bono que va a regir en beneficio de nuestros adultos mayores, de nuestros viejitos, ya mismo mis colegas. Esos $100 para un hombre de edad, en cualquier urbe, en cualquier ciudad, especialmente en las barriadas populares, en las urbanizaciones de clase media, en estos departamentos en donde se aíslan a pasar la última parte de su vida, esos $100 sí que les cae de perla. Ojalá cumplan. Ojalá no se roben. Ojalá no sirva como un fondo que los asuma el poder como propiedad de él. Porque los dineros del Estado no son del poder. Esto lo dice Rodrigo Tenorio, un académico que está este momento con nosotros a través de la línea telefónica. Porque, señores oyentes, y enfatizo, como que alzo la voz, con todo respeto naturalmente, sin descuadrar mi intención de darle y otorgarle énfasis a lo que menciona el doctor Tenorio, de que los dineros del Estado no son del poder. Les repito, señores burócratas, muchos de merecido descanso este momento con el plan de recorte y de fusión. Porque eran unos vagonetas, muchos de ellos, que se autoimpusieron salarios no de acuerdo a las disponibilidades de los dineros del Estado. Los convirtieron en canonjías de poder, los del partido correísta. El ejercicio del poder, los éxitos y los fracasos del actual régimen no van a medirse ni a justificarse únicamente por su actitud inquebrantable, más bien frente a la corrupción de su antecesor y a la nueva que podría aparecer. Es indispensable que exista un coherente y sostenido plan de desarrollo que llegue y afecte positivamente al país. El administrador, sea cual fuese, el presidente, el ministro, el alcalde, que no cuide los bienes del Estado, es decir, los bienes de todos los ciudadanos, es un verdadero y auténtico ladrón y estafador. Usted lo dice, doctor Tenorio. ¿A quiénes se refiere? Bueno, buenos días. ¿Cómo está usted? Y un saludo a la audiencia, Gonzalo. Bueno, esa es la pura y neta verdad. Es decir, el Estado, el gobierno, no maneja un dinero del gobierno. El gobierno maneja un dinero nuestro, es decir, del Estado. Somos nosotros, los contribuyentes, los que hacemos la masa de dinero que tiene y que maneja y distribuye un gobierno, ya sea local o ya sea el gobierno de todo el país. Es un error creer que el gobierno es el generoso, de que el gobierno es el que hace obras. No, nosotros hacemos las obras.
Un gobierno, el presidente de la República, es un administrador de nuestros bienes. Es como si usted me nombrase a mí administrador de los fondos que tiene su emisora. Yo no soy el dueño, yo administro eso. Hasta el punto de que usted me tiene que tomar cuenta de todos los centavos que yo he invertido. Entonces, eso es una cantaleta que viene desde hace muchos años, de generación en generación del poder, creyendo que es él el generoso, él el que invierte, él el que hace carreteras. No, somos nosotros, es nuestro dinero. Un buen administrador hace buena administración, es decir, invierte adecuada, oportunamente, honradamente. Un mal administrador, como el gobierno pasado, tomó nuestros dineros e hizo con ellos lo que le dio la santa y regalada gana, construyó obras que valían 10 y pagó 100 con nuestro dinero. Entonces yo creo que la ciudadanía debe tomar conciencia de eso para pedir cuentas, Gonzalo. Nosotros creemos que el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Salud, los ministerios todos, están invirtiendo un dinero que viene del cielo. No, señores, son nuestros dineros y tenemos en consecuencia la obligación de saber qué están haciendo con esto. Si van a subir los salarios, somos nosotros mismos los que subimos los salarios. No es el generoso presidente de la República o el generoso ministro de Finanzas el que nos sube los salarios. No, es nuestro dinero. Nos va a cobrar más impuestos para pagar el alza salarial. Lo que acontece, Gonzalo, es que usted tiene una empresa con la cual aporta 100 al erario nacional. Pero otro tiene una empresa muchísimo más grande con la cual tiene que aportar 1000. Esa es la diferencia. Y por supuesto que el mismo derecho tiene usted con que aporta 100, como yo que aporto 1000, para exigir al gobierno que nos dé cuenta qué está haciendo con nuestro dinero. Allí tiene sentido el hecho, por ejemplo, de chequear el asunto del personal burocrático. El señor Correa llenó todo el país de burócratas que no hacían absolutamente nada, pero que ganaban con nuestro dinero. Nos robaban a cada uno de nosotros, a usted, a mí y al vecino. Ese es el sentido de que no nos inclinemos a agradecerle al presidente por la bondad de hacer algo. No. Cuando hace y empieza a hacer, exijándole que haga bien, y cuando termine que haga más. Ese es el sentido, Gonzalo. Me encanta escucharle, doctor. Y pensamos nosotros que la corrupción no es ni generosidad administrativa y menos aún creatividad política, dice usted. La corrupción parece una sola significación, es un robo. Y por ende, el administrador, sea cual fuese, presidente, ministro, alcalde, prefecto, que no cuida los bienes del Estado, es decir, los bienes de todos los compatriotas, es un verdadero y auténtico ladrón y estafador. Sin tutías, el robo es evidentemente, podríamos decir, polisémico. Involucra no solo al actor del mismo, sino también a los cómplices y a quienes le encubren. Es preciso tomar en cuenta este despilfarro y esta demostración de ratería de tantos años. Yo le felicito por el artículo elaborado para 4 Pelagatos. Plan B. Esta es otra plataforma también muy importante en el mundo periodístico nacional.
Le agradezco, doctor Tenorio, muy buena su preocupación. Y justo cuando estaba arribando a nuestro estudio, el señor ministro de Economía y Finanzas. Este caballero es no indiciado en forma negativa, indiciado en virtudes. Indiciado, mire lo que digo, indiciado. Porque el genérico no existe, lamentablemente, ni en el mismísimo gabinete del mismísimo presidente Moreno. ¿Qué sabemos? Pero esta es una perla y le doy la más cordial bienvenida. No obstante, algo que quiera agregar, ya está aquí Richard Martínez, nuestro invitado en el estudio. ¿Usted quiere seguramente recomendarle algo desde el lado de la academia, doctor? Ya cortó. Me debe esta respuesta, doctor. Señor ministro, muchas gracias. Muy buenos días. ¿Y por qué le cortó al doctor? A él cortó. Ya. Muchas gracias, doctor Tenorio, no obstante, por habernos atendido. Señor ministro, por estar aquí, cosa igual. Hay un decálogo para encarar la crisis. ¿Usted podría ofrecernos a manera de bloque de memoria para todos los compatriotas? ¿Cómo van a encarar la crisis, señor ministro? Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Y escuchando brevemente las reflexiones del doctor Tenorio, efectivamente, coincidiendo con esta apreciación que me parece oportuno traerla a la mesa, una vez que la ha planteado, y es que finalmente el Estado administra los recursos de todos los ecuatorianos. Hay algunas personas que contribuyen por impuesto a la renta, otras no. Prácticamente todos los ecuatorianos contribuimos por la vía del IVA, ¿no es cierto?, sea poquito. Hay otras, luego tenemos las empresas, las grandes que contribuyen en su proporción, las pequeñas, las medianas también en su proporción. Tenemos los recursos petroleros, que son de todos y que aportan al erario nacional. Pero al final del día, Gonzalo, quienes estamos en la función pública debemos tener cabal conciencia de que son dineros de todos los ecuatorianos y que en consecuencia tenemos que cuidar absolutamente cada centavo, porque el momento en que empezamos a malgastar ese dinero, primero que estamos actuando de manera poco ética, ¿no es cierto?, o antiética, para ser más exactos, pero segundo, que le estamos restando oportunidades a las personas más vulnerables, que sí requieren de un apoyo del Estado, ¿no es cierto? Y le estamos quitando las oportunidades para generar más prosperidad al microempresario, al mediano empresario, al gran empresario. Entonces es muy importante esto como punto de partida, y creo que sobre esa base, Gonzalo, el plan presentado ayer y las decisiones de orden económico tienen una gran sintonía con esto, que es una preocupación ciudadana. ¿Cómo están utilizando mis dineros? ¿Cómo se han utilizado mis dineros? ¿Cuánta plata se han robado? ¿No es cierto? Entonces, el sentir ciudadano es que ha habido un mal uso de los fondos. Y estas decisiones del presidente de la República apuntan hacia corregir aquello. ¿Por qué? Porque estamos primero haciendo el esfuerzo por casa. Creemos que hay como hacer un esfuerzo mayor todavía en el Estado. Que eso implica quitar muchas comodidades de algunas personas, pues bueno, ese es el momento. Esto funciona como en el hogar. Es la hora, ¿no? Es la hora. Y esto funciona como en el hogar. Un hogar que está gastando cada mes más de lo que le ingresa, se endeuda por aquí con un pariente, se endeuda con la tarjeta de crédito, se endeuda con la banca, pero llega a un punto en el que todo el mundo sabe que le está costando pagar esa deuda. Y llega un punto en el que va a tener que decidir si es que cuánto cuesta pagar eso, cuánto cuesta la educación de los hijos. Ese momento ha llegado para el Ecuador. Y también otro tema que las familias ecuatorianas lo saben es la sostenibilidad.
¿no es cierto? Porque puede ser en una familia que tengas, como nos sucedió con el boom petrolero, tengas unos ingresos excepcionales. Entonces dices, bueno, me voy a comprar una casa más grande, le voy a poner piscina a la casa, me voy a comprar un carro más grande. Resulta que esos ingresos adicionales desaparecen un momento, empiezan a caer y tú te das cuenta que el tren de gastos que tenías era insostenible, porque ya no puedes sostener el mantenimiento de eso. No solamente el pago de esos activos, sino el mantenimiento. Entonces empiezas a vender una cosa por aquí, otra cosa por allá, empiezas a ver cómo te ajustas y eso sucede también en la economía en su conjunto. Un déficit fiscal crónico y agravado en los últimos años, Gonzalo. Un déficit fiscal que hace acumular muchísima deuda en el país. Para clarificar estos conceptos a la ciudadanía, cada año que se acumula un déficit, ese déficit tiene que ser financiado con deuda. No hay más. Esa parte del déficit es la deuda. Es como en la casa. Si yo gasto más de lo que tengo que pedir prestado a alguien para pagar. ¿No es cierto? Si al mes gasto 500 y tengo ingresos por 400, pues bueno, esos 100 no caen del cielo, tengo que pedir prestado. Y esos 100 se van convirtiendo en deuda. O puedo ir debiéndole a algunas personas, también como se les debe ahora a los jubilados, por ejemplo, que es práctica también del gobierno anterior, ¿no es cierto? Esto para nosotros es muy importante. Primero, iniciar con un diagnóstico de la parte fiscal, un diagnóstico del mecanismo de los equilibrios que tiene el país en este momento, de los desequilibrios que tiene el país en este momento y lo que tiene que corregir en equilibrios. Entonces, el diagnóstico es una situación fiscal grave que tenemos que corregir con retos futuros importantes también, Gonzalo. El primero es que a partir del próximo año se vuelve a pagar el 40% de las pensiones jubilares. Tenemos también una ley amazónica recientemente aprobada que nos exige obligaciones adicionales y una serie de garantías que tenemos que precautelar, obviamente por el bienestar de los más vulnerables. Eso como contexto general del diagnóstico. También fruto de este gasto exacerbado, sin control, sin una conciencia de austeridad y sin prolijidad en el manejo de las cuentas públicas, vemos como en el caso de Sercop, por ejemplo, que se hizo un estudio recientemente con el Banco Mundial, cerca de 18,000 millones de dólares fueron contratados en primera oferta, es decir, o hubo un solo oferente. En algunos casos, porque naturalmente no había más competencia, pero es fácil prever que en muchos de esos casos, habiendo solamente un oferente, seguramente los precios no correspondían a condiciones de mercado. Haciendo un análisis un poquito más fino, ajustando por elasticidades, ese mismo estudio del Banco Mundial y de Sercop estiman que serán cerca de 1.400 millones de dólares los que se pagaron en demasía, ¿no es cierto?, en todos estos contratos. Entonces, eso como parte inicial, Gonzalo, el diagnóstico. El diagnóstico es una situación fiscal complicada. Coincido con lo que señala el doctor Tenorio, nosotros tenemos que cuidar muy bien y celosamente los recursos públicos. Y ahora pasemos a la pregunta que gentilmente usted hacía. Un resumen de las medidas, ¿no es cierto? Lo primero que yo diría... Pero hay un par de prioridades. Precisamente... averiguarle con todo respeto si en la universidad le enseñaron a establecer sus catedráticos prioridades en el gasto público en un escenario de crisis, en un escenario emergente de limitación de provisión de recursos, de que hay que otorgar unas prioridades pero con mucha ciencia, con mucho nivel técnico, midiendo el impacto beneficioso para la población que un egreso va a obtener. ¿Esto enseñan en la universidad o es parte del sentido común en toda obra de organización familiar y social, señor ministro? Mire, yo creo que naturalmente son criterios que se enseñan en la universidad. Hay algunos que los aprendieron en la universidad y los olvidaron en la práctica. Hay otras personas que no aprendieron eso en la universidad y que en su día a día saben que manejar responsablemente las cuentas de la casa
tienen que hacerlo, porque no han pasado estudiando economía, sino que el sentido común les obliga a pensar en sus hijos. Pues yo no les puedo dejar endeudados a mis hijos, yo no les puedo dejar, no puedo poner en riesgo el pago de la escuela de mis hijos, ni de la medicina de mis hijos por estarme gastando en otras cosas sobre las cuales no tengo capacidad de pago. Pero su pregunta es muy importante, Gonzalo, porque efectivamente tenemos que darle un sentido de prioridad al gasto. ¿Y dónde está la prioridad para este gobierno? En los más vulnerables. Y en mejorar, por ejemplo, o en seguir mejorando la educación básica. Hace una semana vimos los resultados muy interesantes del programa Ser Bachiller, donde se nota una mejora en los resultados de nuestros niños y nuestros jóvenes frente al año anterior. Los resultados en la sierra, en la costa también se mostraron resultados similares. Y esa es una forma de generar mayor oportunidades a futuro para todos los ecuatorianos. La educación, no solamente por responsabilidad del Estado, sino como un derecho, pero también como una oportunidad para garantizar equidad a futuro, que nuestros jóvenes estén muy preparados para que puedan tomar la opción que ellos consideren, y también para un país más productivo, más competitivo a futuro, con nuestra gente mejor formada. Las prioridades entonces son salud, son educación, son garantizarle a las personas que puedan mejorar su calidad de vida cada vez. Y esas son las prioridades de este gobierno. Dentro de las prioridades también está el fomento de la producción y el fomento del microempresario, de la economía popular y solidaria, de la productividad del gran también. empresario, de la productividad. Es decir, lograr retomar la ¿Cómo nos va a competitividad enseñar productividad usted al resto de ecuatorianos, especialmente a los que somos emprendedores? Mire, yo sería incapaz de decir que yo podría enseñar productividad, más bien yo creo que puedo aprender muchísimo de los ecuatorianos emprendedores. De esos emprendedores que cada mes, que han sido estigmatizados por mucho tiempo, pero que cada mes saben que tienen que buscar la plata para pagar una nómina de 3, 4 personas. No hablemos del gran empresario, hablemos de que tienen que buscar la forma de hacer más eficiente su negocio, de lograr abrir más mercados. Desde el lado de la productividad del sector público, evidentemente lograr que cada dólar invertido tenga un alto retorno social y tenga un alto retorno económico. Y gastar lo que se tiene que gastar, sin tanta seguridad, sin eventos fastuosos, gastar lo que el Estado tiene que gastar. Pero es la productividad que yo creo que está en el día a día de los ecuatorianos, en esa capacidad emprendedora, la que tenemos que explotar y de la cual tenemos que aprender. Y sin duda, de muchísimos funcionarios públicos que también por momentos son estigmatizados, pero que se esfuerzan día a día por brindarles a los ecuatorianos un mejor servicio, que se esfuerzan por revisar cada cuenta, que se esfuerzan por apuntar a este esfuerzo de austeridad. Habrá malos en todo lado, en el sector privado, en el sector público, pero yo me quedo con esa parte buena de los ecuatorianos que día a día se esfuerzan por sacar adelante el país. Perdone, ministro, la permisividad que a usted le correspondió aplicarla en esta coyuntura, ya en condición de secretario de Estado en Hacienda Pública. Esta permisividad de perdonar tributos a los que más tienen, ¿no le duele hasta este momento? Mire, yo creo que ha sido un concepto distorsionado, Gonzalo. Si usted me permite, no creo que los medios finalmente cumplen su rol, ¿no es cierto?, de abrir un espacio para que la gente ponga los criterios que considera, pero creo que más bien ha sido distorsionado por un ala que trata de deslegitimar este concepto, ¿no es cierto?, diciendo que es una perdón a los grandes empresarios, y un ala sobre todo que viene desde el correísmo, que sorprendentemente en el año 2015 defendía la remisión, porque en ese entonces la planteó Correa, la defendía fervorosamente, y esa remisión no tenía las condiciones positivas que tiene la de ahora. Entonces, primero, es que esto no es una condonación, es una remisión, porque hay un acuerdo de mutuo convenio. ¿Cuál es la diferencia? Porque no se le está condonando el capital al empresario, al contribuyente pequeño, al mediano. Entonces, vamos a un ejemplo, digamos, más graficante y luego vamos a las cifras macro. Si usted, Gonzalo, el día de mañana recibe una notificación de la autoridad tributaria
que le dice, bueno, Gonzalo, usted ha pagado tanto de impuestos, nosotros creemos que debería haber pagado, digamos, 100, pagó 100, creemos que debería haber pagado 150. ¿Ya? Y usted dice, bueno, analizo nuevamente mis cuentas y yo no creo que tenga que pagar 150, entonces voy a impugnar esa decisión de la autoridad tributaria. Perfecto, entonces yo digo, como Estado, yo me mantengo en que tú tienes que pagar 150, impugnas, hay una serie de procesos administrativos y luego terminamos en las Cortes, ¿no es cierto? Usted creyendo que tiene la razón y nosotros como Estado creyendo que tenemos la razón. Perfecto, y el Estado creyendo que tiene la razón. Hasta allí muy bien. Luego eso empieza a acumular unos intereses, unas multas, unos recargos, ¿no es cierto? Pero usted, Gonzalo, porque considera que tiene la razón, va a ir hasta el final en ese juicio. Y el Estado también dice, yo también tengo la razón, vamos a decir que un tercero, un imparcial juez, determine quién tiene la razón. Perfecto. Llega la remisión y digamos que esos 100 que estaban en disputa, 150 que estaban en disputa, terminan acumulando intereses por 100 más. Estamos hablando de un valor de 250. Perfecto, la remisión lo que dice es, usted contribuyente tiene dos opciones. La una es seguir en ese juicio, con los costos que ello supone, abogados, más intereses, más multas y con la probabilidad de que usted pierda ese juicio, porque esa es la probabilidad, no se sabe, o tiene una segunda opción que es la remisión. Usted no me paga los intereses, no me paga las multas y no me paga los recargos, pero sí me paga el capital. El capital que está en juego me lo paga al Estado. Y usted dice como contribuyente, bueno, hago un análisis, esto va a ser caso por caso, porque ahora, yo, bueno, ya, aunque siga creyendo como contribuyente, usted dirá, Gonzalo, yo sigo creyendo que tengo la razón, pero creo que para salvarme de todo este litigio, juicios, abogados, intereses, con la probabilidad de que pierda al final, cancelo esos valores al Estado y allí quedamos. Es un acuerdo de mutua conveniencia, ¿no es cierto? Ahora, pero llevemos este ¿cuánto ejemplo, perdió la parte del Estado? Es que la probabilidad... Pero haga una sumatoria, seamos transparentes. Claro, no, ya le voy a ¿Cuánto perdió en el mal negocio? Ya voy a ir a la cifra. Es que no es un mal negocio. La remisión es un... No, perdóneme, no es un mal negocio. Corríjame, en este ejemplo que yo le acabo de dar, había la probabilidad de que usted como contribuyente, Gonzalo, gane el juicio. Sí. Entonces yo tenía que... usted no iba a pagar ni el capital. ¿Cómo así ellos entonces comprometían mejores inversiones, mayores inversiones, mayor concurso de capitales no al erario nacional, Gonzalo, sino a la actividad productiva? Claro. Si es que le perdonaban estas notas que ellos dicen eran injustas. Que yo sepa no ha estado condicionado. Pero Gonzalo, lo importante... Más de 100.000 microempresarios se van a beneficiar, se pueden beneficiar de la remisión. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, se ha concentrado el discurso en los grandes... por la cantidad de empresas que están, de contribuyentes. Estos datos los tiene el SRI. Que estaban en problemas. Claro, que están en problemas. Más de 100.000 microempresarios. Ellos tienen la opción, ¿no es cierto? Ellos tienen la opción. Entonces, debían al resto, digamos. No, esos microempresarios tienen... O debían al Estado. Claro, le deben al Estado y son procesos que están en litigio. Entonces, claro, si uno suma los valores de esos 100.000 microempresarios, son menos que los valores de las grandes empresas. Pero es que esto me parece que es natural, porque las grandes empresas tienen mayores montos de recaudación con la administración tributaria en total, siendo menos en cantidad, y los micro son una cantidad mucho mayor de contribuyentes y la sumatoria de eso es menor a las grandes. Pero vamos a las cifras macro que usted decía para transparentar este tema, estimado Gonzalo. Vamos a números redondos, un poco más, un poco menos, son 4.000 millones que están en disputa, ¿no es cierto? De esos 4.000 millones... ¿Están todavía en disputa? Claro. ¿O ya...? Este momento es que el contribuyente puede elegir si sigue en disputa o no. Entonces son 4.000 que estaban ahí en disputa, ¿no es cierto? La ley se acaba de aprobar ayer, o se acaba de publicar en el registro oficial ayer. De esos 4.000, 2.000 millones son capital y 2.000 intereses. Perfecto. Quedémonos con la parte del capital. De esos 2.000 millones, nosotros estimamos recuperar 600 millones, que estaban en disputa. 600 millones. Los 1.400 millones restantes de ese capital van a seguir en disputa. Si es que el contribuyente dice, yo no me acojo a la remisión, bueno, seguimos en el juicio entonces. Yo sigo con los procesos legales. No es que el Estado le está regalando, no es que, no. Perdón, si el contribuyente dice, yo no me acojo a la remisión, entonces seguimos ¿Más en bien litigio. perdonando?
¿El Estado le ha perdonado los 1.300 millones exactamente? No, Gonzalo, no, esos 1.300 van a seguir en disputa, perdóneme, pero de los esta 2.000 es una millones, nota de los 2.000 muy millones de importante. capital, si nosotros recuperamos 600, los 1.400 van a seguir en disputa y el Estado va a mantener su posición y el contribuyente va a mantener su posición. Por eso yo digo que aquí demagógicamente se ha dicho, es que les van a regalar 4.000 millones. Eso no es así, no es verdad. Perdón, pero no es verdad, porque yo puedo sostener un debate técnico, respetuoso, con mucha altura sobre el concepto. Yo entiendo que puede haber gente que no esté de acuerdo con el concepto y me parece legítimo que no esté de acuerdo con el concepto. Pero lo otro es mentirle a la ciudadanía, porque no es que se les van a regalar 4.000 millones a los empresarios. Son 4.000 millones que están en disputa con muchos contribuyentes, grandes, pequeños, medianos, personas naturales, etcétera. Y de esos 4.000, 2.000 son capital. 600 recuperamos y 1.400 millones, que es la gente que va a decir, a mí no me interesa la remisión. Bueno, seguimos en disputa y seguimos litigando y seguimos... De esos 1.400, yo no puedo anticipar criterio de cómo va a quedar eso, porque es posible que en las Cortes ganen los contribuyentes alguna parte de eso y otra parte la gana el Estado. Evidentemente nosotros como Estado vamos a insistir. ¿A qué se para acogen los empresarios que nos debían? Entonces, ¿a qué se acoge? Muy buena pregunta. Vamos a los otros 2.000 millones que están allí, hay intereses, multas y recargos. Esos 600 millones que nos van a pagar por el capital, ¿no es cierto?, que está en disputa, tenían ya acumulado un nivel de intereses, multas y recargos. Eso totalizará cerca de 500 millones aproximadamente. Ese valor es el que finalmente viabiliza la remisión. Dice, ok, no me pagues los intereses, las multas y los recargos que hemos acumulado durante este periodo de disputa, págame el capital y allí quedamos, ¿no es cierto? Entonces me pagas el capital. Se beneficia el contribuyente porque dice, bueno, ya me quito este peso de encima, aun cuando yo crea como contribuyente que sigo teniendo razón. Claro, pero ya le pago al Estado y me lío. Dicen que es mejor mejor un mal acuerdo que un buen juicio, suelen decir, ¿no es cierto?, en el argot popular. Los antiguos. Ya, pero acá el contribuyente tiene la opción de hacer un buen acuerdo incluso. Y el Estado recupera esos dineros que, Gonzalo, en el tiempo ha pasado, pues mucho tiempo. Esos 4.000 millones los que se generaron de la noche a la mañana. Son dineros que han estado en disputa por mucho tiempo. Entonces, otra cosa muy importante. O sea, el Estado le dijo al contribuyente, vea, arreglemos esta cosa. No podemos permanecer de esa manera. Usted pierde méritos administrativos, prebendas, no prebendas, sino estímulos que el Estado ha generado o va a generar en búsqueda de que usted se sienta más confiado de su socio, el Estado ecuatoriano, que es nuestro, que es suyo y que es mío como ministro, pero que es la mayor parte de todos los ecuatorianos. Arreglemos esta situación. En esa remisión, concretamente, ¿cuánto ha perdido el Estado? Si es que podemos llamar pérdida, o cuánto el esclarecimiento de esas sumas asume el contribuyente como que le han perdonado los intereses, le han perdonado no solo los intereses, sino el valor de sus tributos. Ahí viene eso, mi querido Gonzalo, no es correcto. No es el valor de los tributos porque se termina pagando el capital y ahí están los tributos. Son intereses, multas y recargos. Ese valor podría ascender a entre 500 y 600 millones. Pero es justamente un valor que hoy no lo tiene el Estado y que la probabilidad de tenerlo es eso, es una probabilidad. Porque cuando uno entra a un juicio, tiene una probabilidad de ganar determinada y una probabilidad determinada de perder. Entonces, es sobre esa probabilidad. Lo importante, Gonzalo, de esta remisión, a diferencia de la del 2015, es que esta remisión tiene algunas consideraciones particulares diferentes a la del 2015, que tampoco se han dicho. La primera es que, a diferencia de la del 2015, los grandes empresarios tienen que pagar las grandes empresas tienen que pagar en los próximos 90 días. Tienen músculo financiero, si no quieren. Y los micro y medianos contribuyentes y empresarios tienen hasta 2 años para pagar. Eso no se hizo en el 2015. ¿Sí? Todos tenían que pagar en 90 días. Entonces, incluso la decisión era más difícil para el contribuyente, porque decía, un pequeño contribuyente, en 90 días tengo que pagar.
no tengo esto, capaz que me toca pedir al banco, a ver, vamos a solucionar este problema con un sentido práctico, pero con un sentido también de eficiencia económica. Que los pequeños tengan capacidad de pagar esto hasta 2 años y que los grandes nos paguen en los próximos 90 días. Muy bien, creo que eso es algo que no se ha dicho tampoco a la opinión pública por parte de las personas que están criticando la remisión. No destacan eso, obviamente no les conviene. Y lo otro que no se ha dicho es que estamos poniendo un candado para que esto, al menos en un plazo de 10 años, no se vuelva a dar, ¿no es cierto? Para evitar, que me parece una preocupación legítima, que pueda generarse una conducta negativa sobre la base de la contribución. Yo confío en los ecuatorianos, en los contribuyentes, de que obviamente todos tienen un comportamiento adecuado con el uso de sus cuentas, pero siempre va alguien que tenga un mal comportamiento. Entonces, para evitar eso y que digan, puede venir una remisión en 3 años, bueno, por ley no se puede hacer en los próximos 10 años. Entonces, esto ya acelera también la capacidad de decisión del contribuyente, porque capaz que un contribuyente dice, bueno, capaz que en 2 años hay otra remisión, yo mejor me aguanto. No, ya tiene que decidir rápidamente. Eso por un lado. Y entonces tenemos el apoyo a los micro, el apoyo a el hecho de que pongamos el candado. Y otro tema que no se ha dicho de la ley, que me parece muy importante destacar, Gonzalo, es que se incluyó un articulado muy importante para que las personas que hoy están en central de riesgo, en categoría E de esa central de riesgo, puedan salir de esa central de riesgo pagando lo que le deben al sistema financiero. Y eso no se había hecho antes. Fíjese usted, son cerca de 300,000 personas que están en esa condición. Entonces, eso es lo positivo de la ley de fomento productivo, que les permite resarcir. Digamos, yo tengo una deuda, estoy en categoría E, central de riesgo, eso me complica mi acceso a crédito, naturalmente, porque un sistema financiero responsable tiene que analizar los perfiles de riesgo, pero hay unos perfiles de riesgo que dice, bueno, aquí es muy difícil porque es posible que ese grupo de personas no te pague. Perfecto. Entonces, como está diseñado ahora el sistema, el sistema hace que incluso pagando la persona lo adeudado, le cueste salir de ese perfil de central de riesgo, ¿no es cierto?, de la categoría más riesgosa. Le estamos dando la oportunidad ahora para que paguen esas deudas y que en el plazo de 90 días puedan limpiar su historial de riesgo crediticio. Esa es una oportunidad enorme para los ecuatorianos. Desde luego. Mucha gente. Es un activo de futuro para cualquier empresa. Sin duda, pero para los ciudadanos, Gonzalo, no Seguro. tanto para la empresa. Pensemos en el ciudadano, porque al final del día el Estado tiene que buscar la mejor forma de garantizarle más oportunidades al ciudadano. Al ciudadano que hoy esté en categoría E, que no se puede endeudar, le decimos, bueno, pague 90 días, haga un esfuerzo, arregle sus finanzas y va a salir de esa categoría E. Pero usted le puede decir también a un empresario, mediano, grande o pequeño, pero usted también se ha beneficiado en el perdón y olvido del 95, en el perdón y olvido del 2003. Ahora nuevamente acude, es su misma empresa. Acude a esta especie de exoneración tributaria o de arreglo tributaria, entre comillas, porque se malenseñan. Allí, ¿cómo sugiere que sus sucesores en la cartera de finanzas recompongan esta situación que parece ser muy repetitiva a través de los años, cada quinquenio, dicen unos? Claro, cada quinquenio. Lo que señalaba Gonzalo, en la ley impide que una remisión se pueda dar en los próximos 10 años. Lo hemos dejado por ley. Eso establece la ley, es un candado que pusimos en la ley. Entonces, en los próximos 10 años, si se quisiera hacer una nueva remisión, bueno, hay que modificar primero esta disposición de la norma, este candado que hemos incluido, y luego, pero será una decisión del legislativo, ya será una decisión de otras. Pero esa es la voluntad de gobierno, decir, bueno, hemos hecho esto, y también lo hemos hecho, Gonzalo, por la complicación fiscal que tenemos como país, ¿no? Es decir, por la dificultad que tiene el fisco, porque
el excesivo endeudamiento y el excesivo gasto nos llevó a un nivel de insostenibilidad de las finanzas públicas, un desequilibrio enorme en las finanzas públicas que tiene que ser financiado a futuro, naturalmente, pero que para poder ser financiado a futuro necesita una reorganización y un reordenamiento del tamaño del Estado, Este Estado regalón vía impuestos o asignaciones, a veces exuberantes, interesadas, políticamente efectivas, de destino de consigna política para recaudar clientela electoral o cosa por el estilo. Esto también tiene que cesar en términos de precautelar los intereses de la hacienda pública, ¿verdad, ministro? Sin duda, nosotros tenemos que buscar un equilibrio sensato entre generar la recaudación que necesita el Estado, ¿no es cierto?, para precautelar los intereses de la hacienda pública, como usted ha señalado, pero por el otro lado también entender que muchos microempresarios, mediano empresarios tienen una sobrecarga de tributos que les impide seguir generando más empleo. Entonces, el balance tiene que ser, como usted ha señalado, un balance transversal y general, no puede ser un balance con dedicatoria ni a dedo. Y la ley de fomento productivo apunta hacia eso. Primero porque se elimina este perverso concepto del impuesto mínimo, que hacía que muchas empresas tributen más allá de la tarifa del 22%, del 25% de impuesto a la renta, vigente 22 hasta el año pasado, y llegaba a las empresas que tributen 45, 50, 100% de impuesto a la renta. Entonces, yo recuerdo digamos de manera muy clara cuando hacíamos algunos recorridos, por ejemplo, en el Carchi, en Tulcán, cómo los microempresarios con lágrimas en los ojos nos pedían un apoyo porque no podían pagar esa cantidad, porque no habían generado ganancias, y no habiendo generado ganancias tenían que pagar los impuestos. Entonces es injusto, ya llega un punto de injusticia, ¿no es cierto?, con el contribuyente, y le quitas la capacidad de que pueda seguir generando y emprendiendo. Entonces eso estamos eliminando. Y luego hemos diseñado un set de incentivos para sectores como el agrícola, el acuícola, el pesquero, el constructor, que le devuelvan un poquito de oxígeno a la gente, que sientan que pueden empezar a dinamizar la economía. Reiniciar para muchos. Exactamente, reiniciar. Y evidentemente también lograr que estos empresarios puedan tener en las nuevas inversiones un menor pago de impuesto a la renta, básicamente una exoneración de impuesto a la renta en los próximos 8 años en Quito y Guayaquil, 10 años fuera de Quito y Guayaquil, y en zona fronteriza puede generar hasta 20 años. Entonces, eso sí, porque hemos hablado con muchos empresarios en estos días que han destacado esta ley, dicen, mira, eso sí hace la diferencia entre invertir o no. Porque si yo tengo que pagar en un negocio que no me genera mucha utilidad los primeros años, pero tengo que pagarte impuesto a la renta sobre mis activos que todavía no me están generando utilidad, es un esfuerzo muy grande que tengo que hacer. Pero si no pago impuesto a la renta, yo estoy dispuesto como empresario a aportar ese capital, a seguir creyendo en el país, y sobre esa base logramos generar más inversión y más empleo, que es la principal preocupación de los ecuatorianos. Señor ministro Richard Martínez, ¿qué dice el decálogo respecto a la búsqueda del retorno de los capitales robados? Aquí hay un establecimiento de posibilidades de que los funcionarios que participaron en esos delitos se acojan a la devolución voluntaria de recursos hasta antes de la audiencia de un juicio. Antes de la audiencia de un juicio, porque iniciada la audiencia, el proceso está ya encaminado y allí no puede usted intervenir porque ya pasa a un estatus de carácter legal, jurídico, procesal, etcétera, etcétera. Pero Colombia acaba de detectar con un buen mecanismo de recuperación que vale la pena pedirle una copia al presidente Duque y a su ministro de Economía. En verdad le digo, yo soy muy seguidor de la información de la nación colombiana.
En esa Secretaría de Estado, Comunicación le puede ayudar a usted a rescatar el documento en que se sobreentiende cómo han detectado, no solamente desde el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación colombiana, sino a través de otros organismos que ha creado el gobierno anterior de Santos. Y ha hecho un seguimiento. El nuevo gobierno parece que ha tenido un estudio ya preparado para recuperar los capitales que se adueñaron, gente que robó al pueblo colombiano, y les han ofrecido no canonjías, les han ofrecido posibilidades de que los funcionarios que participaron en esos delitos económicos, si voluntariamente devuelven, se hagan merecedores de un entorno de confianza institucional, legal y pública muy interesante, que vale la pena. No tengo yo el documento, pero es una propuesta que vale la pena, digamos, copiarla, ¿no? Si a veces sí vale copiar acciones. No, sin duda, lo bueno hay que copiarlo y mejorarlo, imitarlo, ¿no? mejorarlo, y sí. Mejorarlo, ¿no? Las buenas prácticas siempre es... ¿Cuánto bueno. cree que podrían devolvernos usted? Mire, Usted es muy estudioso desde sí, universitario, es se destacó difícil. por eso. Ha sido difícil tener una cuantificación concreta de la cifra, porque hay muchos procesos legales de por medio. Pero tentativamente, pero lo que se está proponiendo... ¿cuánto podrían recaudarse? ¿Cuánto podríamos recaudar entre todos con pistas que a los fiscales de la nación les ofrezcan la posibilidad de indagar, si no es por las buenas, con esta apertura que estamos nosotros promocionando, la gente que cree que ya tiene en determinados bancos del exterior depositado ese dinero, más bien lo traigan y arreglen con el Estado sus cuentas y su página ética. Mire, no me atrevería a dar una cifra, Gonzalo, lamento. Es medio complicado, ¿no? Es complicado, pero creo que la sociedad en su conjunto está indignada por estos temas, ¿no es cierto? Y nosotros como gobierno finalmente tenemos que dar respuestas. Pero ¿Qué estos estamos siguen haciendo? trabajando en la administración pública. Bueno, para eso están las investigaciones, ¿no es cierto? Y el debido proceso que también nosotros tenemos que respetar, pero en la parte formal de la propuesta... La UAFE y los fiscales están muy ocupados. Claro. Y estos se pasan de listos. Bueno, yo no... ¿Por qué no hace más bien destacaría. ¿Por qué no perfecciona una propuesta concreta? Es que la propuesta es la siguiente, Gonzalo, A si ver. me permite. Primero, ya hay empresas contratadas. No soy la persona autorizada para revelar esa información, pero puedo pedir a los secretarios de Estado involucrados en el tema, si es que igual, hay... en Colombia han secretarios de Estado. contratado Y hay empresas internacionales. Ya tenemos dinero detectado en Panamá y en Estados Unidos. Ya. Entonces, hasta allí el Ejecutivo, digamos, Falta esa nación que andan con... Son árabes, pero de blanco. Bueno, imagínese, ¿dónde estarán esos recursos? Pero ya hay 2 empresas contratadas para este propósito. Y segundo, se van a enviar en los próximos días 2 reformas legales. La primera, que es una ley, digamos, en Estados Unidos existe una ley que se llama whistleblower, que es justamente a la persona que dice, acá hay dinero de la corrupción y en este dinero de la corrupción nos da la información exacta y podemos llegar a esa información, se le da un 20% del dinero recuperado. Esto funciona en Estados Unidos. Entonces, ¿es el mejor escenario? No necesariamente. No es una actitud vergonzante del régimen norteamericro, ¿verdad? No, pero... Es pero una compensación. Son mecanismos para encontrar, porque también... Usted sabe que las personas que delinquen, no es que ponen en cuentas oficiales ni a nombre. Entonces, es un mecanismo para encontrar. Y lo otro es que este proyecto que entiendo que se aplicó en Brasil, que es la delación por una sola vez, ¿no es cierto? Aquella persona que ha estado involucrada en actos de corrupción y que
porque entregó un soborno, una coima en un proyecto, en un proceso, pueda denunciar y que no se le involucre obviamente en el proceso en el que está denunciando, ¿no es cierto? Entonces diga, yo fui parte en este proceso, yo tuve este comportamiento negativo, antiético, ilegal, pero lo estoy señalando, y entonces esa persona va a tener la oportunidad de que una vez que se ha dado esta información pueda salir del proceso. Todo esto lo estamos coordinando de manera interinstitucional con la UAFE, con la Contraloría General del Estado. La Contraloría también ha armado un proceso muy interesante que lo va a comunicar en los próximos días. No estoy autorizado para aquello, pero ayer tuvimos una reunión muy importante con el Contralor. Lo importante es que ¿por qué le la sociedad, muy interesante? Porque yo creo que ahí va a haber cosas importantes, pero yo preferiría que lo comente el Contralor, siendo él autoridad. Pablo Celi tiene que comentarnos. Sí. Pero ni siquiera él, porque guerra avisada no mata gente. Pero lo importante, Gonzalo, de esto, lo importante en el fondo, es que la sociedad en su conjunto está tomando mucha fuerza para pedir a los gobernantes, a los medios de comunicación, al sector privado, a todos sus representantes, que actuemos contra la corrupción. Y eso al final del día tiene que terminar en un cambio de comportamiento y de sinceramiento de cuántas veces se pudo haber estado involucrado en actos que riñen contra la legalidad. Entonces, ese es el tema de fondo, que la sociedad en su conjunto diga, esto está mal, y no lo voy a hacer, ¿no es cierto? Quitarnos por ese... ejemplo, la Asociación de Bancos Privados y también las cámaras de la producción deberían contribuir al esclarecimiento de estos episodios. Por supuesto. La ley va a demandar de ellos y a premiar esa buena actitud. De todos los ciudadanos, de los empresarios, de los ciudadanos. De hecho, hace pocos días conocí un proyecto interesante. Perdone, ministro, la interrupción. Qué bueno sería que el señor presidente de la Cámara de Comercio, o el presidente de la Cámara de Industriales, o el presidente de la Federación de Cámaras, o el presidente de Pesquerías y de todos los que han hecho travesuras, contribuya y diga: esta Cámara pone a disposición del señor ministro estos, no casos específicos con nombre y apellido, alineando a las empresas, pero dando a entender pautas que puedan, digamos, ayudar al ejercicio fiscalizador a tomar determinada fiscalizador. Me refiero, por ejemplo, a la unidad UAFE que está dirigiendo este momento la ciudadana economista que la estamos... Diana Salazar. Mire, de gran performance. Sin duda, tal vez una precisión ahí, Gonzalo, con el mayor respeto. Yo creo que no conviene generalizar en ninguno de los casos de transparencia. Usted decía todos aquellos, haciendo alusión a las cámaras que han estado haciendo travesuras. De las cámaras. Lamentablemente eso me corresponde a mí probar. No, por supuesto que puede haber, como le digo, pero creo que la generalización no nos conviene. No nos conviene ni decir que en todo el sector empresarial hay cosas malas, ni tampoco que en toda la función pública hay cosas malas. Es decir, yo me quedo con la parte buena de aquellos ecuatorianos que están dispuestos a ayudarnos a pelear. Y sin duda me parece muy importante lo que usted ha señalado, que los gremios empresariales puedan dotar de información indicativa, porque no son jueces y hay un debido proceso, de temas que pueden orientar a la UAFE, a la Contraloría, que pueden orientar para ir encontrando posibles esquemas de corrupción. Y eso le corresponde también a toda la ciudadanía en su conjunto. Pero en lo de fondo, yo le señalaba a Gonzalo que a mí me parece muy importante que este tema esté así de importante en el debate de ciudadano, al igual que el tema de la optimización del tamaño del Estado. Usted me decía cuáles son las principales medidas. Bueno,
decisiones que se han tomado como optimizar y reducir ya 20 entidades entre ministerios, agencias e institutos. Por ejemplo, se va a funcionar el Ministerio de Comercio con el Ministerio de Industrias, la aduana con el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Justicia se traslada una parte al Ministerio del Interior y otra parte a la Secretaría de la Política. Usted nos está enumerando el decálogo de solución entonces, de la crisis. De solución de cómo nos estamos apretando nosotros el cinturón, ¿no es cierto?, para evitar afectar a las personas que menos tienen, ¿no es cierto? Porque es fácil tomar otro tipo de decisiones que puedan afectar a los bolsillos de los ecuatorianos. Entonces, el presidente Moreno, ¿no? Mire, yo creo que las recomendaciones deben haber sido en ese sentido. Sin duda, es un presidente humanista, es un presidente que siempre está pensando en las personas más vulnerables, y dentro de ese esfuerzo nosotros estamos viendo que existe opción para ajustar el tamaño del Estado, ponerlo tener el Estado que necesitamos, ni más ni menos, pero el Estado necesario para atender a los ciudadanos, que no hay excesos. Otro tema que hemos tomado como decisión es reducir muchísimos gastos que el Estado estaba haciendo, que no corresponden a una situación como la que vive hoy el país. Por ejemplo, el pago de teléfonos celulares para los funcionarios, o por ejemplo los autos, o por ejemplo la seguridad excesiva. Habrá perfiles que necesitan seguridad, otros que no. Habrá perfiles que necesitan seguridad en momentos de conflicto, otros que no. Tampoco se puede desatender eso como principio. Un ministro del Interior, por ejemplo, un ministro de Seguridad, de Defensa, evidentemente necesitan seguridad, pero tratar de bajarle toda esa carga de la cual se llenó el Estado, para desatendiendo finalmente o descuidando recursos que pueden ir a las personas más vulnerables. Eventos, por ejemplo, eventos fastuosos que se hacían con grandes inversiones en hoteles, en eventos sitios, partidarios inclusive. Incluso puede haber habido ahí mezcla de eso, pero ese tipo de gastos. Entonces allí tenemos, entre lo uno y lo otro, tenemos un poco más de 210 millones de dólares. Ministro, luego está, ¿los viajeros? Gonzalo, los viajeros también, o sea, los viáticos también, en los viajes con políticas de más garantía a los ecuatorianos. Luego tenemos el tema de compras públicas, Gonzalo. En el tema de compras públicas, comentaba yo que se hizo un estudio con el Banco Mundial, cerca de 18 mil millones de dólares se entregaron en primera oferta. Entonces, es decir, o en un solo oferente. Había un solo oferente que participó en esa competencia, en esa compra pública. Entonces, lo importante allí es que mucho de ese dinero, o muchos de esas compras públicas, seguramente por haber un oferente, no generaron la capacidad de que los precios sean competitivos. Entonces ahí hay que entrar a corregir, y en eso vamos a enviar también algunas reformas a la ley. Luego está el tema de las empresas públicas. En las empresas públicas nosotros vemos que hay un espacio de optimización fuerte. Los niveles salariales, por ejemplo, en los jerárquicos superiores son altos, son bastante altos. También hay gastos, por ejemplo, de publicidad, de promoción, que son gastos que no vienen al caso en este momento de austeridad, que se pueden aguantar un poquito, o que se pueden graduar un poquito, luego, a lo mínimo. Entonces, allí tienen nuevas medidas también de reducción del tamaño. El mensaje que queremos dejar en la ciudadanía es que el esfuerzo tenemos que hacerlo nosotros primero como Estado. Si algún momento queremos pedirle un esfuerzo a la ciudadanía, tenemos por responsabilidad, por lo que se señalaba al inicio, de que administramos los dineros de los ecuatorianos, garantizar que nosotros hemos hecho el mayor esfuerzo posible. Si no, imagínese lo que sería seguirle pidiendo un esfuerzo a la ciudadanía, seguirle cargando con costos, con tributos, con impuestos, mientras el Estado todavía puede ajustar un poco más. Y esto con un sentido de priorización, como usted señalaba. Ministro, la mesa de diálogo, que me parece muy importante, va a ayudarles a focalizar adecuadamente el tema de los subsidios. ¿Cómo queda el tema de las gasolinas? Mire, en gasolinas, lo que hemos venido anunciando, ¿no? Finalmente hay un sector de vehículos o un segmento de vehículos
que utilizan la gasolina super, que son vehículos en esencia de gama alta, y esos vehículos de gama alta corresponden a ciudadanos que tienen capacidad adquisitiva, o que al menos en nuestra opinión no deberían recibir un subsidio del Estado, ¿no es cierto? Otra cosa es el vehículo de transporte, por ejemplo, el diésel de transporte público, esa es otra discusión. Pero en el caso de la gasolina super, el nuevo precio actualizado de la gasolina super será de 2,98, ¿sí? De 2,26 se actualizará a 2,98. El problema es que mientras suben los precios del petróleo, el Estado hace un esfuerzo mayor para subsidiar ese combustible. E insisto, en el caso de la super, en nuestra opinión y de los análisis que nosotros tenemos, estamos subsidiando a personas que tienen capacidad adquisitiva. Y eso no está bien. Tenemos una capacidad adquisitiva que podemos asimilar eso, si queremos un subsidio de mejor calidad. Porque básicamente estamos dispuestos a pagar más porque nuestra gasolina porque nuestra gasolina sea de mejor calidad. Ahora, el diálogo que usted señalaba, Gonzalo, es un diálogo que nos va a permitir focalizar de mejor manera a futuro, porque todavía nosotros vemos que existen opciones de focalización, opciones para evitar distorsiones, y un tema que todavía no ha sido muy discutido, Gonzalo, y en ese diálogo lo vamos a poner en la mesa, es que la tecnología ahora nos permite un nivel de operación muy particularizado. O sea, la tecnología con un chip o con una cámara le va a permitir, cuando el auto de Gonzalo Rosero llegue a la gasolinera, a la estación, va a decir, bueno, este es un auto de tanto valor, de tanta antigüedad, de una persona que tiene ingresos más o menos en este nivel, entonces en consecuencia para ese grupo de personas el precio es tanto. Ese es lo ventajoso de tener una tecnología. Naturalmente, esto requiere de estudios a mayor profundidad, requiere del diálogo para escuchar las preocupaciones de los ecuatorianos y para evitar que se malentiendan este tipo de decisiones. Seguramente Augusto de la Torre, que nos está escuchando en la capital de los Estados Unidos, nos pueda comentar y sugerir convalidaciones de la tecnología, más que convalidaciones, los recursos tecnológicos que podríamos usar en un Estado moderno en base a una pequeña infraestructura de carácter digital. Para esto de los subsidios, ¿cómo hacen en la Unión Americana y en algunos países latinos? Le escucha su colega, el señor ministro de Economía y Finanzas, Richard Espinosa. Doctor Augusto de la Torre, bienvenido, muy buenos días. Ahí sí me ofendió Gonzalo, ¿no? Sí, por favor. Me tomo la oreja derecha. Mil perdones, señor ministro. Augusto, aquí está el ministro Richard Martínez para que usted tenga la bondad de comentarnos el tema de los subsidios, que puede ayudarnos, digamos, en el establecimiento de un decálogo de recolección de impuestos. Sí, muchas gracias por la invitación a ser parte de esta conversación y un saludo al ministro. Mire, Gonzalo, el tema de los subsidios en todas las sociedades en las que yo he podido trabajar o estudiar es un tema muy difícil de debatir públicamente, pero es un tema de tanta trascendencia que un debate sensato público es absolutamente necesario. Y es un tema difícil porque el tema de los subsidios apunta a varios objetivos que pueden entrar en tensión. Y cuando la gente no distingue los objetivos, entonces la discusión se traba. Entonces, si usted me permite, me gustaría delinear rápidamente para entender mejor dónde estamos y qué es lo que debemos hacer. Primero, hay una razón puramente fiscal para reducir los subsidios, porque los subsidios representan un gasto del Estado y, como sabemos, el Estado ecuatoriano está sobreextendido y necesita mejorar su posición fiscal y la viabilidad públicas y reducir el riesgo país y reducir las necesidades de endeudamiento. Entonces, es una razón, pero no es la única.
hay un tema redistributivo detrás de los subsidios. Porque si bien es cierto que de cada $100 de subsidio que el Estado otorga, más de 70 van a gente que no es pobre, gente que no es necesitada. Sin embargo, el costo del diésel, el costo del gas de cocina, el transporte público son un componente grande de la canasta de consumo de los pobres, y por tanto la reducción del subsidio es un peso importante para la familia pobre. Entonces, ¿cuál es el carácter distributivo de los subsidios? Depende de dónde, desde qué punto de vista lo veas. Si lo ves desde el punto de vista de a dónde va el total de los subsidios versus a quién le pega más duro. Entonces eso te traba la discusión y hace necesario hacer lo que el ministro estaba mencionando hace poco, de que la sociedad decida, ok, si vamos a mantener subsidios, ¿cómo nos aseguramos que estos subsidios vayan a quienes queremos que vayan? Pero hay un tercer elemento de los subsidios que es súper importante y creo que no se lo discute, y que es que los subsidios en el Ecuador están asociados al precio interno de la gasolina y del crudo. Es decir, Petroecuador le vende crudo a la refinería ecuatoriana a un precio muy inferior del precio al cual puede exportar el crudo. Y la refinería que compra el crudo súper barato, subsidiado, produce gasolinas que no alcanzan para la demanda ecuatoriana. Entonces el Estado ecuatoriano tiene que importar gasolinas o nafta a un precio mucho más alto del precio al cual vende. Entonces eso distorsiona y crea una especie de velo que confunde la viabilidad de nuestras refinerías. Entonces en el Ecuador tenemos el riesgo de que estemos refinando o invirtiendo en refinerías. Acuérdense usted que la refinería de Manta, por ejemplo, nos va a costar 8 puntos del PIB por lo menos. Puede ser que estamos invirtiendo en refinerías que no podrían sobrevivir si tuviesen que trabajar con los precios internacionales, con los precios normales. Entonces eso es otro elemento del subsidio que lo que sugiere que lo que hay que hacer es separar el subsidio, si queremos dar subsidio, separarlo del precio. Entonces me parece a mí que el camino que hay que seguir, que va a ser difícil, pero es súper importante, es por un lado focalizar el subsidio en los pobres, para lo cual los medios digitales y la tecnología moderna permite hacerlo de una manera muy eficiente. Y segundo, separar el subsidio del precio. Esta es una tarea súper importante porque necesitamos, por ejemplo, un estudio. Antes de invertir en Manta, deberíamos tener un estudio de si la de refinería en Manta va a poder trabajar con precios internacionales eficientemente. De lo contrario, esa inversión tan cuantiosa de Manta podría ser un desperdicio de dinero. Entonces, hay varias dimensiones de los subsidios. Y hay una última, que es la ambiental. Desde el punto de vista ambiental, un precio bajo de los combustibles aumenta la contaminación ambiental y deteriora el problema del cambio climático. Entonces, hay varias razones, varios objetivos, varios criterios que hay que usar cuando se discute este tema, y por eso es necesario debatirlo. Pero creo que el camino más sencillo, o sea, más técnicamente más útil a seguir sería, por un lado, ir focalizando los subsidios, una vez que la sociedad decida a quiénes queremos subsidiar, porque es una decisión importante del uso de recursos públicos, a quiénes queremos subsidiar, cómo subsidiarlos de la manera más directa posible, focalizándolo, y cómo hacer que el subsidio no distorsione los precios a los cuales producimos, exportamos y refinamos gasolina. Para que escuche el señor presidente y apoye este plan, la tecnología ayuda a los países del primer mundo a establecer cuál es el universo de contribuyentes a los que no se les debe topar en estos temas. Claro, la tecnología ayuda mucho, mire usted, porque por ejemplo, si la decisión es focalizar el subsidio en las familias más pobres, en el Ecuador ya conocemos, tenemos un directorio bastante completo de los pobres. Si la decisión fuese focalizar el subsidio del transporte público, es fácil tener un registro y un inventario de los buses, del transporte público, y el Estado, a través de medios digitales, por ejemplo una tarjeta magnética
un depósito en la cuenta directo o una transferencia electrónica, el Estado puede decidir a quién le da el subsidio. En ese caso el sistema funcionaría así. Tú irías con tu automóvil a la bomba de gasolina y si el subsidio no va orientado a ti, tú pagarías el precio normal. Pero si el subsidio va orientado a ti, entonces la gasolinera puede o compensarte directamente, digamos, el Estado puede compensarte directamente tu cuenta con una tarjeta magnética o compensarte directamente en la bomba. Augusto, muchas gracias. Y es cierto, eso no es perfecto, pero sería el camino a seguir si quisiéramos tener una limpieza de todo este difícil problema. Doctor de la Torre, un abrazo y el señor ministro también pasa a agradecerle. Muchas gracias por su aporte. Señor ministro, con eso terminamos. ¿Qué le parece? Mire, me parece que es un criterio en la línea técnica correcta de que existe este momento una gran oportunidad, como decía Augusto, de poner nuevos temas en la mesa. Fíjese usted que ella pone un tema de orden ambiental en la mesa. Perfecto, entonces vamos a analizarlo. Luego, Augusto dice, definamos como sociedad a quién queremos subsidiar. Y yo estoy seguro que la sociedad ecuatoriana a quien quiere subsidiar es a los que menos tienen, no a los que más tienen. ¿Ya? Entonces, esa es mi percepción, pero para eso vamos a abrir el diálogo nacional. Coincidimos entonces en que hay que subsidiar. Entonces, ya si tenemos un acuerdo nacional de que hay que subsidiar a quien realmente lo necesita, creo que la decisión de cómo hacerlo va decantando ya por estos instrumentos de orden tecnológico, que bueno, hay Augusto de la Torre ha mencionado uno, pero habrá muchos más que puedan ser evaluados dentro de ese proceso. En YouTube nos está escuchando Augusto de la Torre. Muchas gracias, señor ministro, por su presencia. Gracias a ustedes, estimados amigos oyentes. Claro que faltaron preguntas, desde luego que sí, pero también le falta tiempo, porque este momento le están esperando en Plaza Grande al secretario de Estado. Mire que soy infidente yo. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias. Hasta la próxima, Buscando la Verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable.